amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre la coyuntura en Ecuador. A raíz de la muerte de Fernando Villavicencio, quien era candidato por el partido Construye, donde fue prácticamente baleado por delincuentes, mafias, en Ecuador se vio una incertidumbre profunda y una preocupación sobre qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Las elecciones se fueron perfilando y otros personajes empezaron a tomar o a calar la preferencia del electorado en Ecuador. Vamos a hablar sobre esa coyuntura, las aspiraciones que debería priorizar Ecuador para su nación, con Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia del partido Construye. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Perú 21 TV. Muchísimas gracias, Mayra y Perú 21 por apoyar a Ecuador en estos momentos tan convulsionantes para una democracia regional, creería yo. El asesinato vil de Fernando Villavicencio en la capital del país, a 3 días de un debate, a una semana de las elecciones, yo lo veo como un impacto a la democracia regional y nosotros agradecemos profundamente el apoyo que nuestros países hermanos nos han dado en cubrir no solo la vil noticia del asesinato de Fernando, sino que no quede en la impunidad, siendo él un periodista, un reportero, que al igual que ustedes exponía la verdad. Creo que es un sentir muy grato compartir y saber que estamos apoyados por ustedes y por Colombia, por muchos otros países que realmente están apoyando por en estos momentos tan oscuros de su democracia. Claro, como tú decías, ¿no? Momentos oscuros por la democracia donde se tienen que determinar los responsables. Y en esos responsables hay mafias, está la criminalidad también organizada. ¿Qué es lo que debería priorizar el próximo presidente de Ecuador en estas circunstancias, donde no solamente se ha atentado contra la vida de Fernando Villavicencio, sino también tengo entendido de otros personajes de la política? Entonces, es un intento que va en contra de la clase política, que amenaza a la clase política y a las propuestas que podrían de alguna forma combatir la corrupción y las mafias. Así es, y es un periodo extraordinario. Recordemos que estas elecciones vienen en el marco de una muerte cruzada. Es decir, nuestro presidente anuló la asamblea a cambio de terminar su mandato antes de tiempo. Entonces, este periodo que le toca al próximo presidente del país sería de 1 año y medio, y como lo decíamos con Fernando en campaña, en 1 año y medio tú no puedes cambiar el juego, pero sí puedes cambiar las reglas del juego. Y definitivamente la primera regla del juego que tiene que cambiar el próximo presidente de Ecuador es la impunidad, porque nuestro sistema judicial está tan corrupto por las mafias políticas y por los delincuentes organizados internacionales, que esta es una eterna agenda de impunidad. Entonces, en este país básicamente se puede hacer lo que quieras, porque a la hora de la hora, a pesar de que hayan las pruebas suficientes y los testigos, hay una infiltración de corrupción en nuestro sistema judicial. Es decir, tenemos jueces que ganan $2.000 al mes, pero tienen una mansión de $4 millones en Miami y que toman decisiones de, por ejemplo, sacar a líderes de los grupos delincuenciales organizados y trasladarlos a las cárceles donde van a tener un mayor poder, una mayor atención y van a poder llegar incluso a más filas. Entonces, la regla número 1 y lo que hemos estado de acuerdo una gran cantidad de candidatos e incluso aquellos asambleístas que entienden el país convulsionado que les toca, es que tiene que haber una verdadera ley de extinción de dominio aprobada por la Asamblea que trabaje en conjunto con la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero. Esto te va a permitir a ti como presidente sacar a los jueces corruptos y ahí sí poder procesar, y que el trabajo de la Policía Nacional Ecuatoriana, que jamás ha visto un episodio de violencia como el que estamos viviendo, nuestros policías jamás se han enfrentado a la violencia a niveles de cárteles internacionales mexicanos. Ecuador era una isla de paz. Entonces, lo primero que tiene que hacer el próximo presidente de este país es cortar a los jueces corruptos que dejan en impunidad a los sicarios, a los narcos, a los grandes capos, y esto se hace a través de una ley de extinción de dominio con la Asamblea, pero si la Asamblea no te quiere aprobar una ley de extinción de dominio, tú también tienes la UAFE, y la Unidad de Análisis Financiero te permite erradicar
esta corrupción. Y por supuesto esto también viene del lado de la reparación social. Es imposible sacar este dinero corrupto de los sistemas económicos y no de reemplazarlo. Nosotros le decimos aquí el efecto rebote, Pablo Escobar, porque cuando hablábamos de una delincuencia o de una estructura económica que ya se basa en el narcotráfico, cuando tú remueves ese dinero necesitas darles otras opciones. Y ahí viene pues toda la parte de educación, oportunidad laboral y todo lo demás. Pero esto va concatenado, porque definitivamente la única manera de ejercer la democracia en este país va a ser dejar de tener esta impunidad campante, donde los sicarios, incluso las personas que estaban en la cárcel como presuntos asesinos de Fernando, son asesinadas dentro de la cárcel el viernes pasado. Y en ese sentido, ¿cuáles de los dos candidatos que se perfilan en esta segunda vuelta puede apoyar estas iniciativas que tanto promocionaba Construye? Bueno, Fernando fue muy claro y la trascendencia de Fernando como un periodista de investigación y los casos que él llevó de corrupción, no solamente a jueces ecuatorianos, sino también casos internacionales como el de Alex Saab, hablan justamente de estar en contra de esta agenda de impunidad eterna que tienen los dinosaurios políticos de Ecuador. Porque en Ecuador venimos de dos vertientes que, a pesar de que se dicen contradictorias, representan los mismos intereses. Son los dinosaurios políticos de toda la vida queriendo imponer una agenda de impunidad. Es decir, en un año y medio, incluso ya lo dije, el expresidente de la República, ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, que lo primero que iban a hacer era mandar a la casa a la fiscal, que tiene en sus manos los juicios de corrupción donde están muchos de sus filas. Sería impensable que la candidata de sus filas no vaya a seguir la agenda que claramente han dicho que van a seguir. Y el problema es que, a pesar de que Ecuador está acostumbrado a estas agendas de impunidad eternas, en este momento, en un año y medio, no nos da tiempo ni recursos para borrar una agenda de impunidad con un niño a puertas. Entonces, claramente, el candidato Novoa, al no pertenecer a un movimiento político antiguo de este país, no viene con una agenda de impunidad que tiene que seguir a rajatabla y no le va a permitir gobernar. Vamos buscando en realidad el acceso también a una economía que no esté basada en los combustibles fósiles. Y la propuesta de la candidata González sigue siendo aumentar la producción petrolera. Cuando a Ecuador le quedan 10 o 15 años de bonanza petrolera probado por la cantidad de barriles que tenemos en las reservas. Por otro lado, vemos un candidato más joven del sector productivo que habla de potenciar el sistema productivo, de un cambio en la matriz energética, que fue una de las principales pilares que teníamos con Fernando de dinamizar este sistema económico y de empleo juvenil que está tan quedado acá en Ecuador, porque tenemos unas leyes súper obsoletas, donde a los chicos no se les permite trabajar por horas, trabajar remoto o tener pasantías pagadas, como el resto de los chicos del mundo. Entonces yo veo con mucha esperanza que haya una persona joven que viene del sector productivo privado y que entiende cuáles son los caminos que el sector productivo del país, que hablamos sinceramente, el petróleo de Ecuador no es reconocido a nivel mundial por su gran calidad. Los productos de Ecuador que se reconocen a nivel mundial son nuestro cacao, nuestro camarón, nuestro atún. Él tiene muy claro ese camino y tiene buenas relaciones con aquellos bancos internacionales y organismos internacionales que tratan de proponer esta agenda de ya zafar de la dependencia en los combustibles fósiles y tener esta transición hacia un sistema productivo. Ecuador lo tiene todo, pero nos hemos dedicado a solo vender petróleo y los réditos de ese petróleo lamentablemente se quedaron en los casos ya conocidos de corrupción de Petroecuador. Entonces hay una gran esperanza para mi generación y la que viene de por fin cambiar este pensamiento tan retrógrado que solamente podemos vivir vendiendo las joyas de la abuela para pagar el día a día, ¿no? Sí, Andrea, y mira, te lo pregunto, te voy a hacer la siguiente pregunta porque aquí en Perú, si bien no tenemos la misma realidad que se vive en Ecuador, que son estas mafias que están atentando contra la clase política, pero no estamos muy lejos de eso porque estamos invadidos por la criminalidad. El Tren de Aragua, por ejemplo, ha atacado muy fuerte a Perú y Perú en sus esfuerzos está tratando de capturar a los principales cabecillas. Esta banda Tren de Aragua que vino de Venezuela en esta migración y que ha arrasado o por lo menos tiene presencia en varios países de la región. Entre ellos está Colombia también. Entonces, en ese sentido yo quería preguntarte, ¿qué hacer para que esto no llegue a mayores? Parece que estuviéramos en ese camino.
Sí, sí, y es una tendencia regional. Esto es un proceso, esto no es un accidente. Realmente son más de 15 años de por lo menos instaurar a través de Ecuador un pase sin ningún tipo de filtro de delincuencia, porque, y quiero dejar esto muy en claro, ¿no? Colombia, Venezuela, son países hermanos, somos lo mismo. Es increíble cómo Ecuador siempre va a recibir con sus puertas abiertas, como ellos en algún momento nos recibieron cuando Venezuela era uno de los países más ricos de Latinoamérica. Pero durante los 10 años del correísmo se les permitió el paso sin ni siquiera tomar en cuenta el récord policial. Y en un intento, incluso, en mi opinión y respeto las de otros, de apadrinar a las fuerzas de las FARC que venían huyendo hacia Ecuador. Entonces, si tenemos desde hace 15 años toda la flexibilidad para dejar que Ecuador, que es el lugar de paso de la mayor cantidad de droga que se exporta, obviamente es lo que vamos a cosechar después de 10, 15 años. ¿Cuál es la solución para esto? Porque claro, esa es la radiografía, pero ¿cómo solucionamos esto? Yo creo mucho en la competencia, en la naturaleza, yo soy ingeniera en medio ambiente, la relación de competencia es la que normalmente equilibra cuando algo está en desventaja. La propuesta tiene que ir de la mano no solamente con una mano dura, ley de inteligencia, cooperación internacional entre Ecuador, Colombia, Perú, Estados Unidos, la Unión Europea, para poder trazar el mapa de estos grupos organizados, pero sobre todo saber dónde están las cabecillas, que de lo que tenemos entendido la gran mayoría se encuentran en estos momentos en Ecuador, porque no solamente ya tenemos cabecillas que ejecutan son las órdenes de los carteles mexicanos, sino también la albanesa. Tienes que competir también a nivel de la parte de qué les estás dando a los jóvenes de tu país para que no se vayan a las filas de la narcodelincuencia. Entonces, ahí yo soy una fiel creyente del nacionalismo. Yo me considero una persona muy nacionalista y creo que es lo que le falta a Latinoamérica. Nosotros tenemos que recuperar ese amor que teníamos por nuestro Ecuador, por lo menos por nuestros países, en los jóvenes. Esto es un sistema que se ha venido dando. En el caso de Ecuador y nuestra experiencia, desde hace 15 años, los chicos no pueden hacer la premilitar. Ya no existe la defensa civil, que era una fuerza voluntaria en territorio que se preparaba para accionarse en momentos de terremotos del niño. Y esos jóvenes que pertenecieron en algún momento, hace 10, 20, 15 años, tienen algo de nacionalismo, son orgullosamente ecuatorianos, creen en su país y sienten que merecen un futuro mejor. Pero si hace 15 años tú no les permites salir de esa realidad, no les queda tampoco otra opción. Entonces, aparte de darle mano dura a la delincuencia, tienes que tener un plan de recuperación del tejido social donde el enfoque sean los jóvenes y cómo ellos pueden entonces conseguir esos recursos sin necesidad de convertirse en sicarios. Porque estoy segura que si tú les das a ellos la opción de salir de las filas de la narcodelincuencia, porque ellos saben que están poniendo en riesgo a sus familias y ahora saben al nivel de violencia que se enfrentan. Si nosotros les diéramos una oportunidad, habría una lucha un poco más justa contra estas mafias organizadas que por lo menos no se lleven más filas de nuestros jóvenes. Y poco a poco vas cambiando. No va a ser un trabajo de la noche a la mañana, sobre todo la reparación del tejido social, pero obviamente la mano firme y la creación sobre todo de cárceles especializadas, creo que nos ha dado un buen ejemplo en Latinoamérica de qué es lo que se puede aplicar. Cada país es diferente y vamos a tener que usar una receta que nos cuadre, ¿no? Pero no hay que olvidar eso, es importantísimo. La oportunidad laboral tiene que venir de la mano con la persecución al dinero mal habido, porque si no, no habría cabida para ese tipo de trabajos en países como el nuestro. Muy bien, Andrea. Y finalmente, ¿a qué partido van a apoyar Construye? Bueno, yo en este momento soy la vicepresidenta del movimiento Gente Buena, en alianza con el partido Construye. Tenemos alrededor de 30 asambleístas y ellos tienen la libre decisión de apoyar a quienes ellos quieran. Claramente es imposible que apoyemos al correísmo, quien prácticamente fue el persecutor de nuestro líder. Y en Daniel Noboa, personalmente yo, como Andrea González, yo veo la esperanza de una nueva generación que busca, en lugar de imponer, trabajar en conjunto. Las nuevas generaciones, peor los Zetas que vienen atrás mío, porque yo soy millennial, buscan una agenda mucho más democrática y más participativa. Sé que suena a refrán, pero están entendiendo poco a poco que ser apolíticos nos está costando la vida. Entonces, claramente voy a apoyar un proyecto político que me dé la libertad de construir un país, y en este caso es el candidato Noboa. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros, atendiéndonos aquí, dándonos un espacio en Perú 21 TV por esta entrevista. A ti, Mayra, un gusto. Un abrazo también. Bien, entonces
Andrea González. Ella fue candidata a la vicepresidencia del partido Construye, estuvo muy cerca, siempre al lado de Fernando Villavicencio, el candidato de Construye que fue vilmente asesinado en Ecuador. Y ella nos ha contado aquí cuál es la percepción que ellos tienen ahora que se vienen las elecciones, la segunda vuelta básicamente para este periodo de año y medio en Ecuador. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.